Los servicios del santuario y el juicio investigador. Parte número 11. Ya vimos que tanto vivos como muertos seremos juzgados. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la norma del juicio? En el pasaje de la primera epístola de Pedro, donde él hace referencia al juicio investigador, es decir, al juicio que comienza por la casa de Dios, 1 Pedro capítulo 4 versículo 17, después de afirmar que el fin de todas las cosas está cerca, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7, y después de declarar que Dios está preparado para juzgar tanto a vivos como a muertos, 1 Pedro capítulo 4 versículo 5, continúa diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. ¿Sabes, querida familia? Esta es la norma de conducta de los que están en el conocimiento de que el juicio comienza por ellos, porque ellos son parte de la casa de Dios. La norma está expresada en la frase las palabras de Dios. Logia Teu, dice el texto griego. ¿Qué son estas logia? ¿Qué clase de palabras son estas? Desde luego que tienen que ser palabras que Dios ha pronunciado en forma de normas de conducta, ya que en todo el contexto del juicio en el cual Pedro pronuncia, tiene necesariamente ese carácter. La misma palabra logia es empleada por Esteban en su defensa ante el Sanedrín. Él dijo, este es aquel Moisés que estuvo en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras, logia o logía, de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Hechos capítulo 7, versículo 38-39. Gerhard Kittel, en su famoso diccionario teológico, comentando el significado de este texto, dice que se refiere claramente a la revelación del Antiguo Testamento en el Sinaí, especialmente la Torá o el Decálogo, el cual fue recibido por Moisés. Sabes, las logia o logía referidas por Pedro como una norma de conducta que debemos observar al prepararnos tú y yo para el juicio de Dios, son las mismas logia que Esteban dice que Moisés recibió en el Sinaí. Es decir, las 10 palabras, o el decálogo, o la ley moral, como tú quieras llamarlo. Este decálogo es la norma de conducta del juicio investigador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dirás tú, pues no que los 10 mandamientos fueron abolidos, no que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario, pues no que los 10 mandamientos eran para los judíos o son para los judíos. De ninguna manera. Los 10 mandamientos siguen vigentes y siguen siendo eternos como Dios lo es. Jamás han sido eliminados, abolidos, desaparecidos, hechos exclusivamente para los judíos. Fueron hechos para la humanidad entera. Los 10 mandamientos son eternos como Dios es eterno. Por lo tanto, los 10 mandamientos son la norma de juicio en el juicio investigador, en el cual tú y yo seremos juzgados a través de esta norma de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión? Decir, comencemos a obedecer de todo corazón los 10 mandamientos. Pero una cosa, obedezcámoslos
por amor. Y Jesús nos va a dar la fuerza, la fortaleza para entender, para obedecer los 10 mandamientos por amor y no por temor de que seremos juzgados a través de los 10 mandamientos. Que Dios te bendiga y comencemos a obedecer los 10 mandamientos por amor. Que Dios te bendiga.